Primera Guerra Mundial. Desde finales del siglo XIX y especialmente a lo largo de la primera década del siglo XX, la escalada de tensiones internacionales entre las diferentes potencias europeas fue creando un clima de paz armada que anunciaba la inminencia de un conflicto bélico. ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? La primera de ellas fueron los enfrentamientos coloniales. La Conferencia de Berlín de 1885 había intentado establecer medidas de acuerdo y arbitraje entre los imperios, pero el ascenso de potencias como Alemania volvió a reabrir los antiguos conflictos entre los países europeos. En segundo lugar, encontramos las rivalidades entre las potencias, el nacionalismo. Las potencias europeas adoptaron posiciones nacionalistas exacerbadas por la defensa de sus intereses en Europa y en sus imperios coloniales. Se produjo una exaltación de los valores y la identidad de cada nación, que generó un clima de desconfianza mutua. De ese mismo modo, en el ascenso de los nacionalismos contribuyeron las aspiraciones de independencia de algunos pueblos europeos que querían librarse de la tutela de los viejos imperios tradicionales. Como consecuencia, la región de los Balcanes, dominada desde hacía siglos por el Imperio turco, se convirtió en un foco de importantes tensiones internacionales. Asimismo, franceses y alemanes se enfrentaron por la ocupación alemana de las regiones francesas de Alsacia y Lorena, a raíz de la guerra franco-prusiana. Por último, existía una fuerte rivalidad entre Reino Unido y Alemania por el control comercial y económico de Europa y de las rutas comerciales. En tercer lugar, encontramos los conflictos balcánicos. En los Balcanes, ante la decadencia del Imperio turco, Austria-Hungría aspiraba a expandirse en la zona, pero se enfrentaba a las ambiciones de Serbia y del Imperio ruso, que también quisieron aumentar su influencia y ocupar los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, que abrían su dominio al mar Mediterráneo. La anexión de Bosnia-Herzegovina al Imperio Austrohúngaro en 1908 agravó las tensiones en los Balcanes y originó la sucesión en pocos años de dos guerras, en 1912 y 1913, que empeoraron la situación. Las guerras consolidaron a Serbia, con el apoyo de Rusia como la potencia de la zona. Este liderazgo alarmó a Austria-Hungría, que temía un levantamiento general de los pueblos eslavos bajo su dominio. Por ello, buscó el apoyo de Alemania frente a Rusia. Hay que destacar también la creación de diferentes alianzas, de diferentes uniones. Las potencias se lanzaron a un complejo sistema de uniones militares para prepararse ante un posible enfrentamiento. En 1882, Alemania, Austria, Hungría e Italia firmaron la Triple Alianza. Francia, temerosa del poderío militar y del expansionismo alemán, se alió con Rusia y mejoró sus relaciones con Reino Unido, deterioradas por las disputas coloniales. Las tres potencias acabaron firmando la Triple Entente en 1907. El malestar existente entre las grandes potencias originó, además, una carrera de armamentos. Los estados invirtieron grandes sumas de dinero en fabricar armas, construir barcos de guerra y entrenar a sus tropas. El desarrollo de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial tiene como fecha clave el 28 de junio de 1914, día en que fue asesinado el heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, en Sarajevo, capital de Bosnia, ocupada por los austriacos desde 1908. El atentado fue realizado por un estudiante bosnio, relacionado con las organizaciones nacionalistas serbias. ¿Qué ocurrió? Pues que Austria, animada por Alemania, acusó a Serbia de haber instigado el magnicidio y le declaró la guerra el 28 de julio. Rusia intervino para proteger a Serbia y declaró la guerra a Austria. Alemania, aliada de Austria, declaró la guerra a Rusia y a Francia. Reino Unido, por su parte, declaró la guerra a Alemania y a Austria cuando los ejércitos alemanes invadieron Bélgica, país aliado de Francia. Solamente Italia se mantuvo neutral en un principio. El enfrentamiento austro-serbio se convirtió en una guerra europea. Una rapidísima operación
conocida como Plan Schifflen, los ejércitos alemanes atacaron a Francia, entrando por Bélgica y Luxemburgo, con la esperanza de vencer rápidamente y poder concentrar todos sus esfuerzos en el frente oriental. A comienzos de septiembre de 1914, los alemanes se encontraban a 40 kilómetros de París. Sin embargo, los ejércitos franceses e ingleses consiguieron reorganizarse y detener el avance del ejército alemán en la batalla del Marne. En el frente oriental, los alemanes derrotaron a los rusos en la batalla de Tannenberg, pero estos reaccionaron y llegaron a las fronteras del Imperio Austrohúngaro, en los Balcanes. Por su parte, la ofensiva austriaca contra Serbia fue detenida. Tras la batalla del Marne, los frentes se inmovilizaron por completo. En el frente occidental se abrieron trincheras desde Suiza hasta el Mar del Norte y se inició una fase de la guerra en la que ganar un palmo de territorio al enemigo significaba decenas de miles de muertos. Entonces se hizo necesaria la búsqueda de nuevos aliados que aportaran más soldados al frente. Así, a finales de 1914, Turquía entró en la guerra. Al año siguiente lo hicieron Italia y Bulgaria. En 1916 se incorporó Rumanía. Ese mismo año, los alemanes lanzaron una nueva ofensiva en el frente occidental, pero en la batalla de Verdún los franceses resistieron durante meses. En julio, británicos y franceses atacaron las líneas alemanas en la famosa batalla del Somme, con escaso éxito. En el año 1917 se produjo un hecho decisivo para la guerra. Por un lado, los duros combates del conflicto de trincheras provocaron entre los soldados deserciones y se produjeron numerosos motines en el frente. Por otro, en Rusia triunfó la revolución bolchevique y los revolucionarios, ocupados en consolidar su gobierno, firmaron la paz con Alemania y se retiraron de la guerra. Fue el famoso tratado de Brest-Litov. El abandono de Rusia fue compensado con la intervención de Estados Unidos, que a consecuencia del hundimiento del transatlántico Lusitania por un submarino alemán, decidió entrar en el conflicto. Aunque ya se había extendido la guerra a las colonias, la presencia de Estados Unidos supuso la definitiva mundialización del conflicto. En 1918, el frente oriental, británicos, franceses e italianos, derrotaron a los austríacos y a sus aliados. Los imperios austrohúngaro y turco pidieron el armisticio y los combates cesaron. En el frente occidental, los alemanes fueron derrotados en la segunda batalla del Marne y se produjeron revueltas en el ejército y la marina, además de manifestaciones obreras contra el gobierno alemán. El alto mando alemán se desmoralizó ante el fracaso y sugirió al Kaiser Guillermo II que pidiera la paz. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio. La Primera Guerra Mundial había terminado. La guerra afectó a todos los países contendientes, pero en el Imperio ruso tuvo profundas consecuencias. Generó una revolución en 1917 sin precedentes y transformó por completo el sistema económico, político y social. ¿Por qué la primera revolución socialista se produjo en el país de los zares? Vamos a ver cuáles fueron sus principales causas. La primera de ellas era la presencia de un imperio autocrático. A comienzos del siglo XX, el imperio de los zares era un inmenso territorio donde todavía pervivía el absolutismo monárquico. Políticamente, el zarismo era una autocracia, es decir, el zar tenía un poder absoluto, gobernaba por decreto, no estaba sujeto a ninguna constitución ni respondía ante ningún parlamento. En segundo lugar, encontramos una agricultura feudal y una industria dependiente. En este sentido, la economía y las estructuras sociales del Imperio ruso eran de las más atrasadas del continente europeo. La agricultura constituía la principal actividad económica y la tierra estaba en manos de una aristocracia privilegiada, inmensamente poderosa y rica. Los campesinos estaban sometidos a un régimen casi feudal, desaparecido en la mayor parte de Europa, que los condenaba a unas condiciones de vida miserables. En algunas de las zonas del imperio, como Moscú o San Petersburgo, se había iniciado un proceso industrial impulsado en buena parte por capital extranjero. Allí había surgido
un numeroso proletariado industrial que trabajaba en grandes fábricas por unos salarios miserables, con jornadas de trabajo de 10 a 12 horas y condiciones de seguridad mínimas. En tercer lugar, encontramos como causa la oposición al zarismo. Las primeras corrientes de oposición fueron populistas y anarquistas y se desarrollaron entre la clase campesina, pero sin tener alternativas claras. Entre la clase obrera industrial se difundieron, por su parte, las ideas marxistas. En 1898 se fundó el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que tenía como líder más destacado a Lenin. Pronto, el partido se escindió en dos alas, la menchevique, o minoristas, y la bolchevique, o mayoristas, partidaria, esta última, del camino revolucionario, convencida de la incapacidad de las reformas del zarismo. A comienzos del siglo XX apareció un partido liberal burgués, el Partido Democrático Constitucionalista, los denominados cadetes, y en la izquierda el Partido Socialista Revolucionario, llamados eseristas, con gran influencia entre el campesinado. Por último, hay que destacar que estaba sucediendo la Primera Guerra Mundial. En 1914, cuando Rusia entró en la Gran Guerra, se evidenció que no estaba preparada para una guerra tan larga, dura y cara. El ejército ruso no estaba capacitado, ni los sistemas de transporte eran eficientes, ni la industria del armamento resultaba suficiente. Como los medios económicos del país se dedicaron a la guerra, el hambre apareció y se extendió el malestar entre obreros, campesinos y soldados. Todo ello desacreditó al zar Nicolás II y a su gobierno. En plena guerra, los que se oponían al zarismo sabían que era la oportunidad de acabar con el régimen y hacerse con el poder en Petrogrado, seguida de una huelga general y de amotinamiento en los cuarteles. El zar abdicó y se proclamó una república dirigida por un gobierno provisional que se comprometió a convocar elecciones constituyentes para convertir Rusia en una democracia parlamentaria. El nuevo gobierno, dominado por los partidos burgueses, cadetes y eseristas, inició una serie de reformas políticas y sociales, pero al mismo tiempo decidió mantener los compromisos con sus aliados en la guerra. Esto impedía mejorar las condiciones de vida de la población e iniciar la esperada reforma agraria. El descontento popular aumentó y los soviets, que pedían la retirada de la guerra, empezaron a exigir la destitución del gobierno. La unidad de fuerzas que había derrocado al zar empezó a romperse y se generó una dualidad de poder entre el gobierno provisional y los soviets. Poco a poco, los bolcheviques fueron ganándose el apoyo de la mayoría de los soviets. Su líder, Lenin, que había regresado a Rusia del exilio, propugnó las tesis de abril, donde marcaba la ruta a seguir, que no era otra que derrocar al gobierno provisional e instaurar un gobierno de soviets y obreros, firmar la paz con Alemania, repartir las tierras entre los campesinos, ceder la dirección de las fábricas a los obreros, nacionalizar la banca y reconocer las nacionalidades del imperio. Los bolcheviques, con el apoyo de los soviets, que habían creado sus propias milicias armadas, la Guardia Roja, prepararon una insurrección el día 25 de octubre de 1917. Los sublevados ocuparon la ciudad de Petrogrado y destituyeron al gobierno provisional. La revolución se extendió por Moscú y los núcleos industriales del país. El segundo Congreso de los Soviets de Rusia proclamó un gobierno obrero, presidido por Lenin y en el que figuraban Trotsky y Stalin. En noviembre de 1917 se celebraron las elecciones para la Asamblea Constituyente, que habían sido convocados por el gobierno provisional. Los bolcheviques solo obtuvieron el 25% de los escaños. Ante el temor de que los grupos contrarios a la revolución se impusieran en la Duma, Lenin la disolvió y puso fin al pluralismo político en la nueva Rusia soviética. El nuevo gobierno decretó las primeras medidas revolucionarias, que no fueron otras que la expropiación de las tierras para repartirlas entre las familias campesinas,
así como las fábricas, que quedaron bajo el control de comités obreros. También se firmó el ya comentado anteriormente Tratado de Brest-Litov en 1918 con Alemania, por el que Rusia tuvo que aceptar importantes pérdidas territoriales. Hay que destacar también que a principios de 1918 los partidarios de la vuelta del zarismo, que no eran otros que los terratenientes y el ejército, o del liberalismo, los burgueses, se levantaron en armas contra el gobierno de los soviets. El denominado Ejército Blanco contó con la ayuda de tropas francesas, británicas, japonesas y norteamericanas para enfrentarse al Ejército Rojo, organizado por los bolcheviques bajo la dirección de Trotsky. En 1921, este Ejército Rojo logró imponerse militarmente, pero el conflicto había contribuido al endurecimiento del régimen soviético. En 1919 se inauguró en París una conferencia para establecer las condiciones de paz. El Tratado de Versalles fue el más importante de todos los que se firmaron e impuso las condiciones de paz a Alemania. Es cierto que se firmaron otros como el Tratado de Saint-Germain, el Tratado de Neuilly, el Tratado de Trianon o el Tratado de Sèvres, pero es el Tratado de Versalles el más importante. También hay que destacar que el presidente estadounidense Thomas W. Wilson había aportado su visión de una paz fundada en la concordia y la ausencia de revancha, que se tradujo en los 14 puntos de Wilson, muy importantes, ya que bajo su propuesta se creó la Sociedad de Naciones, una organización internacional que debía garantizar la paz y la cooperación entre los estados. Bien, llegados a este punto en el que la paz se ha firmado, no han quedado las partes contendientes muy conformes, ya que las conferencias de paz no cerraron las heridas de la guerra, al contrario, abrieron nuevas rencillas. Alemania consideró las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles como una humillación que acabaría exacerbando su nacionalismo y el deseo de revancha en un futuro. También Italia planteó su frustración por no recibir las reivindicaciones territoriales que había demandado y creció un movimiento nacionalista. Por otro lado, la ya comentada Revolución Rusa animaba a las fuerzas revolucionarias de toda Europa a que siguiesen su camino. Y en este sentido se produjeron en Alemania o Hungría levantamientos que, aunque fueron sofocados, evidenciaban la existencia de un nuevo conflicto entre el capitalismo y el comunismo. Para dar por concluido el tema de los tratados de paz, estos conformaron un nuevo mapa de Europa. El hecho esencial fue el fin de los grandes imperios y la formación de nuevas naciones bajo el principio de un Estado para cada nacionalidad. Aparecieron en Europa una serie de movimientos, esencialmente pictóricos, que recibieron el nombre de primeras vanguardias, muy importante. Aunque con distintos planteamientos, todas estas corrientes se cuestionaron el arte del pasado, rechazaron cualquier tipo de imitación de la realidad y experimentaron con nuevos materiales y técnicas. Entre estas principales corrientes destacan 4. La primera de ellas es el fauvismo, que nace en París en el año 1905 y se caracterizó por la distorsión de la perspectiva y por el uso autónomo del color respecto a la forma y a la realidad. Así, los colores no coinciden necesariamente con el objeto representado, sino que prevalece la visión subjetiva y estética del artista. Los principales artistas fauvistas fueron Henri Matisse, André Derain y Maurice Blahnik. En segundo lugar encontramos el expresionismo, que fue un movimiento pictórico centrado en la expresión de los sentimientos y las emociones humanas. El uso de líneas quebradas, de formas curvas y angulosas, así como de colores exaltados y muy contrastados, permitió a los artistas reflejar la angustia existencial del individuo en la sociedad del momento. En tercer lugar, encontramos el cubismo, que se caracteriza por la construcción geométrica del espacio
y la sobreposición en un mismo plano de diferentes visiones de un objeto o figura. Con ello se rompió el punto de vista único, es decir, la perspectiva y la profundidad en la pintura que se daba desde el Renacimiento. Los principales temas fueron los retratos y las naturalezas muertas, que representaron a partir de formas geométricas, como cubos o cilindros. Los autores más representativos de este movimiento fueron Pablo Picasso, muy importante, George Braque y Joan Gris. Por último, encontramos el futurismo. Este movimiento fue fundado en Italia por Filippo Tommaso Marinetti y proclamaron la muerte del arte del pasado, exaltando el poder de la máquina, el movimiento y la tecnología como símbolos del mundo moderno. Los futuristas intentaron reproducir en su obra la sensación de velocidad, dinamismo y cambio. Por ello, inventaron una nueva técnica formal, el simultaneísmo, que consistía en repetir las imágenes sucesivamente y de modo superpuesto, creando así una especie de secuencia fílmica. En 1914, y derivada del futurismo, surgió la pintura metafísica, que recreaba una realidad inquietante. Giorgio de Cirio fue su principal representante.